Feliz día. Hoy vamos de nuevo a compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios que es vitamina para el alma, vitamina para el cuerpo. Porque cuando nos alimentamos con la palabra de Dios nos volvemos personas positivas, personas que no nos dejamos caer por el desánimo, por la desmotivación, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos ayuda a ser personas alegres, personas animosas, personas motivadas, personas que entienden la vida desde la luz de la fe. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación de segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron a 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas y llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá le había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte el Señor me ha librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, le dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que le he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes nos creían y quiénes le habrían de traicionar. Después añadió: por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el Evangelio de este día nos dice que después de que Jesús dijo todas sus palabras del discurso de pan de vida, que lo leímos estos días, estuvimos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 6, de manera muy especial, todo el discurso de pan de vida, muchos que lo escucharon, lo oyeron, pues decía, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Ellos no entendieron lo que decía Jesús. Ellos pensaban, bueno, ni que nosotros fuéramos caníbales para caerle a muela a ese hombre. Lo agarraron todo al pie de la letra. No entendieron el mensaje de Jesús. Y no lo entendieron ¿por qué? Porque cuando uno le pone como una barrera al mensaje de Jesús, no lo vamos a entender. Cuando nosotros le colocamos una barrera a lo que el Señor nos enseña, pues ese mensaje no llegará a nuestro corazón, porque le estamos poniendo un pero, una barrera, un obstáculo. Y así le pasó a muchos de esos discípulos que estaban en ese momento, en ese lugar. Escucharon a Jesús, pero comenzaron a buscar peros, comenzaron a buscar obstáculos, comenzaron a pensar, a colocar barreras, por eso no entendieron el mensaje de Jesús. Y es que el mensaje de Dios no lo vamos a entender si nosotros queremos que humanamente pues nos sea fácil para entender lo que el Señor nos enseña, porque en la palabra de Dios hay cosas que se pueden entender fácil, pero hay otra cosa que necesitamos que nos los explique, buscar a personas que están más preparadas, buscar a un sacerdote que nos explique algunos pasajes de la Biblia que nos puede llevar a nosotros a confundirnos, nos puede llevar a nosotros a pensar lo que no es. Y peor aún, cuando nosotros somos de aquellas personas que le ponemos obstáculo a la palabra del Señor. A la palabra de Dios no hay que ponerle obstáculo, a la palabra de Dios tenemos nosotros que abrirle nuestro corazón. Y si lo dijo Dios, pues amén. Si lo dijo Dios, lo vamos a creer. Si no le ponemos obstáculo a la palabra de Dios, vamos a entender muchas cosas, vamos a hacer más dócil para recibir la palabra de Dios, y esa docilidad nos llenará del Espíritu Santo para comprender más la palabra de Dios. Estos hombres, estos discípulos le pusieron obstáculos, no entendieron a Jesús, le pusieron muchos peros, muchos obstáculos, y por esa razón perdieron la fe, la confianza en Jesús, y nos dice que muchos de ellos comenzaron a abandonar a Jesús, se escandalizaron y se alejaron de Jesús, ya no andaban con Jesús. Y Jesús también, mirando a sus apóstoles, le dice, también ustedes me quieren dejar, también ustedes están decepcionados de mí, también ustedes me quieren dejar, le dijo Jesús. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Buena respuesta de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor tiene palabra de vida eterna y Él es el único que nos ofrece vida eterna a nosotros. Pero para creer en Jesús tenemos que ser humildes de corazón. Para creer en Jesús tenemos que confiar en su palabra. Para creer en Jesús tenemos que ser dócil a su palabra, dócil a sus enseñanzas, para que esa enseñanza la recibamos con la humildad, con la fe, con la confianza, que si sale de la boca de Dios, eso es, porque Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, por lo tanto la palabra del Señor nunca pasará. Otra cosa es que no la queramos escuchar, otra cosa es que nos cerramos a ella, otra cosa es que no la entendamos y le queremos dar una explicación a nuestro estilo, no al estilo de Dios, sino a nuestro estilo.
Y cuando le damos nosotros a la palabra de Dios una explicación a nuestro estilo, es ahí cuando muchas personas se separan de la iglesia, es ahí cuando muchos hombres y mujeres fundaron sus propias sectas, ¿sí? Su propia secta, se alejaron de la iglesia, fundaron su propia secta. ¿Por qué? Porque no aceptaban la palabra de Dios, sino la querían aceptar a su estilo, y ese estilo lo llevó a muchos de ellos a fundar su propia secta, su propia iglesia, y hacer su propia secta, hacer su propia iglesia. Por eso el Señor nos dice a nosotros, tú también quieres dejarme. Nosotros debemos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así le tenemos que responder. Por eso es importante confiar en el Señor y no desanimarnos en el caminar de la vida, porque también hay otros que se desaniman. ¿Por qué? Porque no les salen las cosas como él la quiere o ella la quiere. Se desanima porque le pide al Señor y la vida no es como él o ella la quiere, y no olvidar que tenemos que aceptar también la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios es aceptar la palabra de Dios en nuestra vida y no ponerle obstáculo a Dios, que quiere guiar mi vida, que quiere guiar el camino donde Él quiere que ustedes y yo estemos. Por lo tanto, cuando le ponemos también obstáculo a la voluntad de Dios, también o nos puede pasar como los discípulos que escucharon, se escandalizaron y se alejaron y dejaron a Jesús. Pues bien, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿de qué manera recibo yo la palabra de Dios? ¿La estoy recibiendo con humildad, con fe, con la confianza que si sale de la palabra, de la boca de Dios, es palabra de confianza, palabra para creer, palabra para amar? ¿O somos de aquellos que colocamos obstáculos y muchas veces queremos que la palabra de Dios se entienda a mi manera y no a la manera de Dios? Pues tenga la seguridad que no vamos a alejar de Dios y no vamos a desanimar. Nunca nos debemos desanimar, todo lo contrario, debemos estar cada día aferrados a esa palabra que Jesús nos dice: el que escucha mi palabra tiene vida eterna. Pues bien, vamos a finalizar, hermanos, como siempre lo hacemos, en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, y ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.